sobre y tú vas a leer Más acá. Ahí, déjalo ahí. de este año. Déjalo así, eso déjalo así. ¿Qué es esto? Tenía aquí bolillas. Pues déjalo así. ¿Leyes de quién? Vale, de Pérez Déjalo así. Jiménez. Toucera. Ah, Toucera. Cuando pesan los cuartos, lo Vale, pagas. Platón Fils. Plutón. No veo. Pedro Toucera, que viene de Madrid, este año gana el festival. Bueno. Lilian de Celis te entrega el premio Frutero de Cristo. Aquí parar, no. Dale, toma. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por haber venido. Gracias a Lilian, es un honor para mí que me entreguen el premio. Porque es un cortometraje que rodamos a finales de 2007, se estrenó más o menos por estas fechas de 2008. Y han tenido a lo largo de su recorrido pues, unos 15 premios a lo largo de España y sobre todo Estados Unidos e Inglaterra. Y este premio pues, es un premio para mí muy bonito porque he estado aquí otras veces compitiendo y nunca había tocado nada, así que esta vez pues fenomenal, ¿no? Y nada, quería agradecer el premio a mi mujer Isabel, que está presente en la sala, a mis hijos, Lucía y Pedro, que siempre me han apoyado también en todos los trabajos que he hecho. Y bueno, gracias también a la organización, al jurado, y de nuevo gracias a todos ustedes por haber venido y por hacer grande este festival. Gracias. Bueno, tenemos que entregar el premio al mejor curtiometraje. Esta palabra es tremenda, ¿eh? Ay, el curtiometraje es muy largo, ¿eh? El premio al mejor curtiometraje en asturiano. Ya, corto, es muy corto, sí, curtiometraje, estoy el oficial. Curtiometraje. En asturiano, lleva, quiero que lo lees. A ver, venga. Otra vez, verás. A ver qué habéis escrito aquí ahora. A ver. Dos sabios. ¿Voy bien? Sí. Rocío García. Bueno, producida por Villarello García. Va a recoger el premio a los actores principales de Dos sabios, mejor curtio en asturiano. Pepe Santovenia. Aplausos. Luis Antón. Bien, tengo que dar las gracias al quinto Festival de Cine Asturiano y en especial a CEN por este homenaje, y tengo que dar también las gracias a Rocío por acordarse del buen contrato de Boño y particularmente a Sergio. Vale, muchas gracias. Nada, yo no tengo nada que decir porque no contaba yo con esto, no sabía quién sabía. Nos queda el último premio ya de esta noche. Son muchos premios, 8 premios. A ver, pásalo tú también, Lilian. Siguiendo la tradición de que el premio de honor entregue los premios, pero léeme aquí. A ver. Oye, es que lo tenéis por dentro, no puedo explicar. Ya, ahora por favor. Premio de la mejor película. Lleva. ¿Quién? Yo qué sé. La Torre de Suso. De Mediapro. La Torre de Suso de Mediapro, premio a la mejor película. Tom Fernández, el director, está en Madrid, no puede venir, nos agradece mucho. Venir que el premio José Antonio Lobato, que no está aquí José Antonio Lobato, si no ya mandaremos el premio por correo. Y solo nos queda pedir a los otros ganadores que suban con nosotros aquí al escenario. Por favor, si estáis para los ganadores, Alfonso, al presentador, un aplauso, José Manuel García, gran profesional, porque vamos a ponernos esa información, la presentadora. Rodaste un documental sobre Lilian de Celis, cuéntanos de acá. A ver. Pues sí, yo hice hace unos años un documental sobre Lilian y nada, me alegra mucho que hayamos coincidido en este festival los dos. Bueno.
Bueno, cuéntanos el documental que hablaste sobre Irán de Celis, que trataba, cómo te lo planteaste, porque todavía no lo vimos y lo pasamos en el Festival de Asturias. Sí, pues es un documental que hizo la Filmoteca de Asturias, lo hizo Juan Bonifacio, y es, pues yo creo que es un Benavente. Y es un documental que yo creo que es un documental homenaje a una de las grandes actrices que tenemos en Asturias, y bueno, el documental se ve un poco por su vida, se ve la gente que la conoció, y bueno, creo que está muy interesante, habría que ponerlo. Sí. Y solo nos queda el último homenaje, para ti también, que llegue el disco blanco, la pista 10. La fiesta sigue y a las 10 el estreno de la obra de teatro. Esto sigue. Así que los cortos ganadores, cuando quiera el maestro, en pantalla los tenemos. Dos sabios y polillas. Muchas gracias.